Cordial saludos para todos. En este día quiero hablarles de la diferencia y las similitudes que existen entre contrato público y privado. A continuación me permito presentarle a los integrantes que componen mi grupo. Ellos son María Alejandra Estrada, Mario Fernando Mensa, Carol Michelle Gutiérrez, Andrea Yurani Velázquez y mi persona, Yulisa Esther González. Uno de los puntos que le voy a tocar es la diferencia que existe entre un contrato público y otro privado. Es que el público es contratado por entidades del Estado. Aquí el inversionista es el Estado y por último se implementa por mandato legal. Como su palabra lo dice, es del Estado. En cambio, en el contrato privado el financiamiento se hace a través de la gestión de otras entidades del Estado. También es indispensable que para poder contratar debe estar inscrito en el RUT, que es Registro Único de Proponentes, y la celebración del contrato se hace bajo un marco legal. En conclusión, podemos decir que la diferencia entre estos dos tipos de contratación radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en un común, mientras que en la contratación pública se entra a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado. Otro punto es que les voy a explicar acerca de las partes que componen un contrato privado y uno público. Las partes de un contrato público. Sujeto activo. Este caso es el Estado. Sujeto pasivo. Son las diferentes empresas que van a contratar. Objeto. Debe ser lícito y determinado, es decir, las condiciones que deben seguir ambas partes según lo firmado. Causa. Se justifica la creación de unas obligaciones por voluntad de las partes. Esta debe ser existente, verdadera y lícita. Asimismo, el contrato privado también se constituye por unas partes. El título es donde indica la naturaleza del contrato. Cuerpo sustantivo. Aquí es donde se identifican las partes involucradas, la fecha en que se firma y el objeto o servicio comprometidos. Y por último, la exposición, donde se muestran los antecedentes y hechos registrados, también las cláusulas y explicatividad. En el contexto de lo señalado por la Ley 80 de 1993, el artículo 23 dice que los principios de la contratación pública son los siguientes. Se destacan 21, pero vamos a hablar de 5 que son el referente. Tenemos primero el principio de transparencia. Se ataca la corrupción y se garantiza la moralidad en la contratación, la imparcialidad de la administración en la escogencia. Principio de responsabilidad. Somete a todos los que intervienen en la actividad contractual a sufrir las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Principio del equilibrio económico del contrato. Inspira el desarrollo de las prestaciones a cargo de las partes para mantener su equivalencia en cada momento. Principio de selección objetiva. En este, todos los contratos públicos firmados deben mantener igualdad entre las partes frente a los compromisos. Y por último, el principio de planeación. En este se debe llevar un cronograma de desarrollo y de ejecución tanto para el proceso de contratación como para la prestación de propuesta. En los principios del contrato privado, algunos principios se aplican en forma general a todos los contratos y otros son específicos de cada forma contractual, sin perjuicio de los principios generales del derecho aplicables a los contratos. Los principios que se destacan son: principio de eficacia. La Corte Constitucional manifestó que la eficacia consistía en alcanzar los logros propuestos con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales. Principio de buena fe. Implica tener en cuenta que la seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y que como tales se convierten en presupuestos de las actuaciones de todas las personas. Principio de sociabilidad.
Se refiere a la manifestación de voluntad. Lo hemos hecho desde el punto de vista de su validez y de la libertad de las partes para obligarse en las condiciones que desean pactar. El principio de la causa concreta. En este sentido, la causa del negocio jurídico en nuestro ordenamiento se manifiesta con la intención de las partes para la celebración del contrato. Dando continuidad con la presente diapositivas de diferencias y similitudes entre contrato público y privado, me permito presentar. Mi nombre es Carol Michelle Gutiérrez y hoy vengo a hablarles de la parte de tipos o clasificaciones de contrato público y privado. Tipos de contrato público. Dentro de uno de los tipos de contrato público encontramos el contrato mixto, que el contrato mixto se caracteriza por las prestaciones de dos o más obras, la cual combina prestaciones de diferentes contratos en un solo contrato. El contrato de concesión de obras públicas se caracteriza por la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. A continuación observamos el contrato de concesión de servicios. Es aquel contrato entre dos personas con el objeto de otorgar una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación u organización total o parcial de un producto, marca o servicio, según sea el caso. Por otro lado, el contrato de suministro se formaliza por el suministro de productos o bienes inmuebles, como lo indica su nombre. El contrato de servicio se caracteriza por desarrollar y prestar un servicio en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutarlo por cuanto no esté sometido a la continuada y completa subordinación. Y para terminar encontramos el contrato de obras públicas, que se utiliza para la contratación de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente. Ahora encontramos los tipos de contratos privados. Según el artículo 1496, encontramos el contrato unilateral y bilateral. El contrato unilateral es cuando una de las partes está en dicha obligación, mientras que el bilateral es cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El artículo 1497, contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, mientras que encontramos el oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. Artículo 1498, contrato conmutativo y aleatorio. Vemos que el contrato conmutativo ejerce bajo cada una de las partes que se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a la que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o se clasifica como aleatorio. En el artículo 1499 encontramos el contrato principal y de accesorios. El contrato principal subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Y el de accesorios, su objetivo es asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Para terminar, encontramos el artículo 1500 como contrato real, solemne y concesión. El contrato es real para cuando sea perfecto. Es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no producen ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por solo el consentimiento. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Para que se declare un incumplimiento contractual en los contratos, tenemos tres partes. La parte que pide que se declare un incumplimiento debe mostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. B. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación por el objeto contractual. Y C. Ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Todo esto y según la ley 1602, los contratos son una ley para las partes, es decir, que los contratantes deben cumplir lo pactado, las obligaciones que se generan del contrato, pero debido al incumplimiento los contratos establecen dichas prórrogas a cumplir en el momento que éste se pueda presentar, es decir, que bajo dichas cláusulas se debe ejercer las obligaciones que éste estipule. Finalizamos con la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular.
El principio de igualdad carece de un conjunto de mandatos, lo cual destaca la igualdad de derechos y deberes ante la ley. Asimismo, recibirá trato de las autoridades a la protección y oportunidades sin discriminación alguna. Por otro lado, el principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio de un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, lo es también de la Constitución política que lo reconoce y organiza. Ese principio se predica tanto a los particulares como a los servidores públicos.